Los mercados, ¿cómo van a reaccionar a esto? Imaginemos que ese acuerdo va a haber abstención, lógico, por parte del Partido Socialista, en esa hipótesis, ¿no?, de un acuerdo, pero nadie podrá imaginar que las políticas que se van a implementar son las del Partido Popular, porque si llegas a una negociación y, por tanto, a una transacción, es obvio que habrá políticas serias, supongo, que está dispuesto Rajoy a enmendar. Esta enmienda de Rajoy, evidentemente, ¿qué van a decir los inversores? Siguiendo tu razonamiento, solo una gobierno monocolor del Partido Popular garantiza eso, porque los inversores digan, oye, pero vamos a ver, es que a Rajoy sí que la apoyábamos, pero resulta que ahora ha pactado con el Partido Socialista, por ejemplo, pues el techo de gasto, pues mucho más gasto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿No crees que esta es una situación no deseable? Yo creo que, escuchaba antes el argumento que daba Alfonso Rojo, realmente las diferencias en política económica del Partido Popular y Partido Socialista no son tan diferentes, no son tan distantes como los que cabría pensar. Si analizamos la política fiscal de Zapatero y la política fiscal del señor Montoro, pues el señor Montoro ha subido más los impuestos que Zapatero, por desgracia, y eso creo que no ha sido positivo para la economía. Yo creo que se pueden llegar a acuerdos que mantengan una cierta estabilidad política y también una cierta estabilidad económica. Vamos a ver, si al final entre socialdemócratas anda el juego y los inversores y los empresarios, bueno, pues oye, si España fuera mucho más liberal de lo que es, estoy convencido de que España crecería mucho más, generaría muchísimo más empleo y muchísima más riqueza. La cuestión no es esa, la cuestión es que haya un shock, es decir, un cambio radical de política, como se produjo, por ejemplo, en Grecia, como puede suceder en otros países, que dé al traste con la recuperación económica. Yo creo que eso es lo que temen los inversores. Al fin y al cabo, hay que dejar una cosa muy clara. Los agentes que generan empleo, el gobierno, todos los gobiernos, todos los partidos políticos se hinchan el pecho y dicen, no, nosotros generamos empleo. No nos equivoquemos. Los que generan empleo son los españoles. Los que generan empleo son los empresarios. Esa es la clave del asunto. Y se ha reestructurado mucha parte de la economía en los últimos años. Se han llevado a cabo reformas importantes. La reestructuración del sistema financiero, que yo no estoy de acuerdo en el rescate público de entidades, se podía haber hecho con dinero privado y no con rescate público, pero se ha saneado el sistema financiero. La reducción del déficit, insuficiente, pero se ha reducido el déficit. La reforma laboral, que tanto critica el Partido Socialista, yo diría fundamental. Pero eso para se va la a cambiar, recuperación querido económica. Manuel. No, yo creo que si no. Hombre, pero yo si creo el PSOE, que no, Ricardo, si el PSOE llega a un acuerdo con el PP, no va a cambiar la reforma laboral. Te pongo un dato encima de la mesa. En la anterior fallida legislatura, Partido Socialista y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para reformar para derogar o cambiar la reforma laboral. Depende, Manolo, los días pares decían una cosa y los días impares decían otra. Sí, pero realmente esto de derogar por completo y dar marcha atrás a todo, es decir, volver al sistema anterior, yo creo que, sinceramente, no es el Partido Socialista, a lo mejor lo defienden. Porque, pero si es que el Partido Socialista, vamos a ver. Pero Ciudadanos, desde luego, creo que no estaba dispuesto a volver al sistema anterior. No entra en la ecuación. Vamos a ver, tal como están perfilándose las cosas, si aplicamos la lógica, no es imaginable que pase lo que pase en el Partido Socialista, el Partido Socialista se incorpore a la acción de gobierno. Eso no es imaginable. Sí es imaginable y sería lo lógico que si se encuentra frente a un número de escaños en una sesión de investidura muy, muy alto, no le quede otra y entienda, bueno, por el bien del país, para evitar terceras elecciones, allá ustedes gobiernen y les vamos a dar hasta en el carnet de identidad. Lo que es previsible es que gobierne Rajoy, que sea con el apoyo de Ciudadanos y que haya una oposición feroz, porque será feroz, en la que competirán para ver quién es más feroz de los dos entre el PSOE y Podemos. Eso no es lo que ha dicho Rafael Benítez Sánchez. Ahí es donde... Es que iba a hacer una oposición responsable. Pero eso, yo también, vamos a ver, pero uno en la vida, uno en la vida no es como quiere ni como dice que es. Ya. Uno es como puede. Me lo vas a decir. Uno es como puede. Y eso ocurre también en la política. Y cada uno es en la política lo que es. Pero y Sánchez no estará como líder de la oposición en el próximo reparto de cartas. Es que no estará. Pero enlazando con lo que decía Alfonso, es decir, yo creo que el problema que hay ahora mismo aquí es que el Partido Socialista tiene una podemitis absoluta. ¿Qué quiero decir? Tú la oposición puedes hacer una oposición constructiva o una oposición destructiva, que es la que va a hacer Podemos, que va a ser echarse al monte. Y el Partido Socialista
me da la impresión, tristemente, que lo que pretende es echarse más al monte Más que arriba, Podemos. Más arriba, más arriba. En vez de decir, yo soy el primer partido de la oposición, soy la oposición constructiva, voy a mejorar las políticas de España, de este denostado Rajoy, que no tragan estos miembros del Partido Socialista, y voy a forzar a Rajoy a hacer la política que a mí me gusta como Partido Socialista. Y creo que eso sería lo inteligente para el Partido Socialista, que yo no soy nadie para darle consejos, pero lo beneficioso para España. Ahora, ¿cuál es la política del Partido Socialista? Querer ser más podemitas que Podemos. Y eso va a llevar al desastre al Partido Socialista y a España. Entonces, yo lo que no puedo entender... Te veo esta noche. No, que va, yo estoy muy optimista con la negociación. No, estoy pesimista con el Partido Socialista, el futuro que tiene. Va, pobrecito. Porque me da la sensación... Si sois los podemitas, si vosotros habéis dicho todo el tiempo, el Partido Popular nos ha señalado al socialismo como que no os dais cuenta, estúpidos, que el enemigo no somos nosotros, es Podemos. Pues si ahora se trata de que no levante el vuelo. ¿Y sabes cómo levanta el vuelo Podemos? Con el famoso titular, la abstención del Partido Socialista da el gobierno a Rajoy. Eso es lo que le levanta a Podemos. Conoce a los españoles, sí, Ricardo, qué poco conoce a los españoles. Porque los españoles lo que están pidiendo es moderación. Lo que le están diciendo al Partido Socialista, siéntese, dialogue y negocie. Sea moderado, no sea más extremista que el propio Podemos. Primero le dice que sea socialista. Y tú estás demostrando... Y de izquierda. Pero si es que se puede ser de izquierda y negociar. Lo que no entra en la cabeza hoy a los españoles es lo siguiente: que el líder de la oposición, de un partido democrático, por segunda vez, después de 2 procesos electorales donde ha bajado de diputados y de escaños y de votos, le diga a quien ha ganado las elecciones, no tengo nada que hablar. Coherencia. Pero es que eso sí es una coherencia total. Es coherencia. Soy de izquierda, no voy a dar el gobierno a la derecha. Me preocupa lo que puede pasar mañana. O sea, yo espero... Recuerdo, Manuel Llamas... Perdón un momento, Carlos. Yo espero que Ciudadanos mañana al menos haga lo mismo que lo que hizo con el Partido Socialista cuando se presentó la investidura Sánchez, que es sentarse a negociar. Espero. Porque claro, los españoles no van a entender que el señor Rivera se sentara a negociar con un partido que había sacado 90 escaños y mañana diga, no me siento a negociar con un partido que por segunda vez ha ganado más escaños y más votos y tiene 137 diputados. Os recuerdo, Manuel Llamas, que mientras ocurre todo este juego, toda esta negociación entre partidos, van ocurriendo estas cosas que son reales. Otro de los datos que salía hoy de la cifra de paro. En los últimos 12 meses, el número de personas que han salido de esa lista de sin trabajo, de esa lista del paro, ha sido de 363.000 personas. Un ritmo de destrucción de la lista del paro del 9%. Un ritmo muy elevado. Esa es una realidad. Otra realidad, el aviso que estábamos comentando precisamente de caída ya de los beneficios de las empresas. Otro asunto, esa famosa amenaza por parte de la Unión Europea de los 6.100 millones de sanción. Este ritmo de empleo, Manuel Llamas, ¿se puede mantener si las empresas desconfían de nuestro panorama político? ¿El ritmo de caída del paro? A medio y largo plazo no. Si se mantiene esta situación de inestabilidad, más que nada por el tema de las inversiones, porque lógicamente esto te trae potencial de crecimiento debido a esa paralización de inversiones. La inversión, el ahorro, es la gasolina, el combustible del crecimiento económico. Y por lo tanto, en el momento en el que existe desconfianza, en el momento en el que existe incertidumbre, en el momento en el que existe inseguridad jurídica, todo eso se traduce en menor potencial de crecimiento, menos inversiones y menor capacidad de ahorro. Y eso finalmente daña la economía. De todas formas, a mí me sorprende las críticas tan feroces que lanza el Partido Socialista hacia la reforma laboral, porque es de una necedad absoluta. Porque, oye, mira, estaría dispuesto a aceptar las críticas que vierte el PSOE si me lo demuestran con datos. Y me dicen, mire, cuando nosotros gobernábamos en plena crisis económica, nosotros logramos, con nuestra normativa, logramos que el empleo creciera, que el paro se redujera, o al menos en plena crisis que no aumentara tanto el paro. Bien, eso no ha sucedido. Se hizo con la reforma laboral del PP, aprobada en el año 2012. Entró en vigor a mediados del año 2012. El primer efecto que tuvo la reforma laboral fue atenuar la destrucción de empleo. Y el segundo y más importante fue que en el momento en el que el PIB, en el que la economía empezó a repuntar, automáticamente se empezó
a crear empleo. Y esto es una diferencia muy sustancial. Nada. Antes de la reforma laboral, España necesitaba crecer a un ritmo mínimo del 1,5% para crear empleo. Y ahora no. Desde el minuto 1, la economía española empezó a generar trabajo. Ese es tu análisis. Y ese análisis, Ricardo, ese es tu análisis. un segundo. Porque tú cargas la reforma Ricardo, laboral. deja concluir. Un segundo. Mira, hemos estado sufriendo, los españoles, sufriendo por culpa de esta nefasta clase política, 30 años de desempleo estructural. Porque el paro en España es un problema estructural, no es una cuestión de la crisis económica de ahora. En los últimos 30 años, es decir, la época democrática, la tasa media de paro durante estos 30 años superior al 17%. Eso es propio de un país subdesarrollado. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que el mercado laboral español era de los más rígidos del mundo. ¿Qué es lo que hizo el PP? Y yo lo aplaudo, pero con las manos abiertas. ¿Qué es lo que hizo el PP? Liberalizar un poco, no lo suficiente, pero un poco el mercado de trabajo. Y eso se ha traducido en una creación de empleo a ritmo récord, en una reducción del paro a ritmo muy sustancial. Y pongo un dato encima de la mesa. Desde febrero del año 2013, momento en el que el número de afiliados a la Seguridad Social era de apenas 16 millones, cuando se alcanzó el punto más álgido de la crisis económica, desde entonces hasta ahora España ha logrado generar más de 1,6 millones de puestos de trabajo. Es decir, se ha recuperado la mitad de todo el empleo perdido durante la crisis económica. Bien. Y que yo sepa, Ricardo, eso no ha sido gracias a la legislación laboral del PSOE. Yo creo que la legislación laboral del PP, no, o sea, lo que se ha producido ha sido que las personas que trabajan ahora trabajan por la mitad o el 40%. No es cierto. ¿Cómo que no es cierto? Pero vamos a ver. Pero, hombre, un mínimo de seriedad. El 40%. Ofréceme ¿en qué te basas? El 40%. Mira, ¿en qué te basas? ¿Tú crees que se gana lo mismo que en 2008? ¿En base a qué estadística, Ricardo? Al revés te estoy diciendo. ¿En base a qué estadísticas sabes tú o dices tú que las personas están ganando ahora lo mismo que en el 2008? Estás diciendo, pero estamos locos. La audiencia te va a pegar, hombre. Estás diciendo que ganan la mitad. Bueno, el 40%, el 30% sí, menos, sí, el 40%. Bueno, y eso es lo que por ha decir hecho. Tonterías, por decir y eso es lo muchas, que ha hecho. Ricardo. Y eso es lo que ha hecho y ha generado empleo, porque es mucho más fácil contratar a dos personas por el precio de una, pues está claro. Pero ¿qué reforma laboral? Mira, tú no los ofreces aspectos datos negativos. Ahora Laura te va a dar datos. Los derechos de los trabajadores se los ha llevado por medio. ¿Derechos de los trabajadores o de los sindicalistas, Ricardo? No, perdona. De todos los trabajadores. A ver, ¿por qué los jueces de los están cargando? Los sindicalistas viven a costa de los trabajadores. Esto es un debate importante matiz. Bien, te quiero decir que los jueces, y tú lo sabes, están descafeinando la reforma laboral, afortunadamente. No es cierto. Y es no así. Es cierto, y entonces hay una parte de la justicia que está descafeinando. Y los aspectos más negativos. Y después, ¿por qué se crea empleo? Es obvio, se ha abaratado tanto, que es mucho más fácil contratar. Es evidente, son los empresarios los que pero contratan. ¿Habría o no reforma laboral? Quiero que centréis el debate. ¿Hubiera o no reforma laboral? Claro que se crearía empleo, Ricardo, porque es más fácil y quiero que más centréis el debate ahora. en lo que estábamos hablando. Sí. O sea, el dato hoy concreto es que el ritmo de reducción de las listas del paro es del 9%. Sí. Y se está hablando de unas negociaciones para formar gobierno en las cuales podría estar encima de la mesa esa reforma laboral. Se está hablando de que es posible incluso que no salga gobierno. Y lo lógico es pensar que si no sale gobierno o que si se altera esa reforma, el ritmo que se ha propiciado del 9%, y os lo pregunto, ¿se podría mantener o desaparecería? Pero yo tengo una pregunta para él, si puede ser. No, perdona. Laura. No, claro, porque habéis hablado de la desaceleración de la inversión extranjera, ¿no? Vale. Foránea. Sí, vale. Laura. Pero según los datos que hay, que son los datos de la Subsecretaría de Empleo y de Seguridad Social, el empleo que se está generando es el empleo en el sector servicios, muy y fuertemente asociado al consumo interno. Sí. Y muy poco relacionado, entiendo yo, con la inversión extranjera. Creo, salvo que me digas tú lo contrario. Teniendo en cuenta que además tenemos ahora mismo registrados también datos de esta subsecretaría, 2,5 millones de empresas, de las cuales únicamente 50.000 tienen más de 50 empleados, luego el empleo se está generando indefectiblemente, como desde hace 30 años, en las pymes, y además en las más pymes, porque son las que entre 1 y 5, exactamente, microempresas, en donde además todos sabemos que se están generando los falsos autónomos, y donde datos también de la misma subsecretaría, los contratos registrados entre enero y junio del 2016 temporales han sido de 8 millones
casi 9 millones de contratos temporales y solamente unos 900.000 indefinidos. Hombre, solamente. ¿Vale? Pero escucha, Pero es que esos 9 millones... Perdona, lo que pasa es que ese es un mantra, y disculpa un momento, lo dice la Secretaría. Ese es un mantra que desde la izquierda... De los cuales además 3 millones son a tiempo parcial. Muy rápido que tenemos que ir a publicidad. Ese es un mantra que tiene la izquierda... Perdona, lo dice la Secretaría. Pero vamos a ver, los datos, repito, hay que explicarlos. Los 9 millones descontados por favor, Laura, dejemos contestar. La Secretaría miente. Que no miente. Es un tema de que evidentemente desde la izquierda es una grandísima capacidad de interpretación, una cuestión que es mucho más objetiva. No hay esa desproporción entre contratación temporal y contratación indefinida. Es más, hay más contratación indefinida que nunca. Lo que ocurre es que los contratos temporales, conforme se van renovando, acaban convirtiéndose en indefinidos en una misma persona. Si se renueva 4 veces, no significa que sean 4 contratos indefinidos de 4 personas. Es el mismo de una. Por lo tanto, ese dato, dependiendo de cómo... Estaremos de acuerdo, ¿no? Acaba siendo indefinido. Y por eso el aumento de la contratación indefinida. El dato objetivo es que en los 2 últimos años ha habido más contratación indefinida que nunca. Por lo tanto, cuando demos los datos, vamos a ver. Menos mal que es Manuel, te pregunto el dato prácticamente para que me lo respondas con monosílabo. ¿Hay más contratación indefinida en estos momentos que antes o no? Sí, hay más contratación indefinida y además la izquierda olvida un dato muy curioso. Yo siempre escucho lo mismo todos los meses. No, es que de cada 10 contratos 9 son temporales. Hombre, lógicamente, pero los indefinidos ya son indefinidos. Lo lógico es que cada mes haya el número de contratos sea temporal. Pero se olvidan de un dato. Y el dato es el siguiente. Del conjunto de trabajadores, el 75% son indefinidos. Sí. El 75%. Ya lo eran con Zapatero, querido. Pero el 25% vamos a ir a publicidad. La temporalidad se está Vamos a volver y vamos a comentar, Ricardo, tenemos que ir a publicidad. Vamos a comentar otro de los temas que ya había salido con Andrea Levy. El comunicado por parte del gobierno catalán, de la Generalitat, de vamos a desacatar, dicen ellos, es decir, declaración abierta de incumplimiento de la resolución que acaba de emitir el Tribunal Constitucional para que paralicen por completo su proceso separatista, su proceso rupturista. Vamos a hablar con el que fuera, hace unos años, vicepresidente del Tribunal Constitucional, con Ramón Rodríguez Arribas, para que nos explique qué consecuencias pueden salir, porque cuidado, el organismo que puede empezar a actuar ya no solamente es el Gobierno, es el propio Tribunal Constitucional y podría incluso exigir responsabilidades penales. En unos momentos vamos a volver. Déjenme que les dé un consejo. El consejo se llama Analgidol, dolores de espalda, reuma, artrosis, lumbago, osteoporosis. Bueno, ahora tienen los días contados. Ven este gel que tengo aquí en mi mano, pues con 2 aplicaciones diarias en la zona dolorida les va a dar una calidad de vida máxima. No esperen más y llamen al teléfono que aparece en pantalla, el 902-212-213. Su precio, 49 euros. Pero las 50 primeras personas que llamen ahora mismo van a recibir en su domicilio este fantástico gel analgésico totalmente gratis.